Buenos días a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo día con dos personas muy influyentes en el mundo del deporte. Por favor, invitados, ¿podréis decir quiénes sois? Bueno, yo soy George Hebert, nací el 27 de abril de 1875 en París, Francia, y fallecí el 2 de agosto de 1957 y fui oficial de la Marina Francesa, instructor de educación física y creé el método natural que más tarde os explicaré. Yo soy Francisco Amorós, nací en el año 1770 en Valencia, España, pero tuve que emigrar a Francia tras la Guerra de la Independencia Española. Fui un militar, pedagogo y político que ha contribuido al desarrollo de la educación física principalmente en Francia, aunque también en otros países europeos. Yo también desarrollé un método de entrenamiento del cual voy a hablar más adelante, enfocado a nivel civil y militar. Pues ya sabiendo quiénes sois, os voy a hacer una serie de preguntas para conoceros un poco más. ¿Qué habéis hecho que sea relevante e importante para la educación física? Pues yo creé el método natural, que se basa en el uso de movimientos naturales, libres y funcionales como son correr, saltar, nadar o trepar, y en interacción con el entorno y con la naturaleza, buscando que sean prácticos. Este método lo desarrollé en uno de estos viajes con la Marina Francesa, en los que vi cómo los indígenas ya tenían cuerpos fuertes y eran ágiles sin necesidad de gimnasios o métodos artificiales. Y este método natural se basa en tres pilares fundamentales, que son los movimientos funcionales y naturales, que hay un equilibrio entre la mente y el cuerpo, y se basa en fomentar la solidaridad y la ayuda mutua. Como he mencionado antes, soy uno de los pioneros en la sistematización de la educación física en varios países. Además, también he creado un método gimnástico basado en la disciplina, la progresión y la utilidad práctica del ejercicio. Algunos de los ejercicios característicos de mi método son los ejercicios de suspensión y trepa en barras, los saltos de altura y longitud, los ejercicios sobre vigas para mejorar el equilibrio, las carreras de obstáculos para fomentar la resistencia y la velocidad, y ejercicios con el propio peso del cuerpo como pueden ser flexiones o dominadas. Además, en mi método también se realizan ejercicios en equipos sincronizados para reforzar la disciplina y el control corporal. Todo esto viene por mi influencia militar. Muy, pero que muy interesante. ¿Y en qué contexto habéis vivido deportivamente e históricamente? Yo viví varios periodos complicados, como son las dos guerras mundiales, el periodo entre guerras y la posguerra. A finales del siglo XIX, los dos métodos que reinaban eran el método sueco de Henrik Lin, que se basaba en el bienestar y en la salud, y el método alemán de Fritz Jan, que se basaba en la fuerza, la disciplina y el entrenamiento militar. Y el propósito en esa época de la educación física, pues era defender la nación y la mejora de la salud. Luego, a partir del siglo XX, ya tenemos que la educación física pasa a ser para el desarrollo integral de la persona, tanto intelectual como emocional y social. En la Primera Guerra Mundial mi método se utilizaba para el entrenamiento militar, sobre todo de los franceses. En el periodo entre guerras se utilizaba en escuelas y academias militares y en grupos deportivos. Y por último, en la Segunda Guerra Mundial pasó a utilizarse en la educación física desde la infancia. Mi contexto histórico está marcado por importantes cambios políticos y sociales en Europa, especialmente debidos a la Revolución Francesa y a las guerras napoleónicas, entre las que se encuentra la Guerra de Independencia Española, que me hizo emigrar de España a Francia, dado que yo apoyé a los afrancesados. En este contexto, la educación física comenzó a consolidarse como una disciplina clave, no solo para la formación militar, sino también en el ámbito educativo. Mis influencias a nivel deportivo han sido las tradiciones deportivas alemanas y suecas, ya que enfatizaban que la gimnasia era una herramienta para mejorar la salud y fortalecer el cuerpo. Con mi método, la educación física se centró también en el desarrollo integral de la persona, complementándose a la perfección con el método sueco y alemán que acabo de mencionar. Madre mía, qué periodos más complicados habéis vivido en vuestra época. ¿Y en qué habéis influido vosotros para la actualidad? Bueno, pues actualmente mi método se utiliza en el parkour, que se basa en moverse, desplazarse por el entorno de manera eficiente, utilizando movimientos naturales como son correr, saltar o trepar.
Luego también en entrenamientos militares y el fitness funcional, que el fitness funcional se basa en entrenamientos con movimientos funcionales que sean útiles para la vida cotidiana. Y luego también en actividades al aire libre, como son el bootcamp o el bushcraft, en la cual son rutinas en las que, por ejemplo, se trepan árboles, se nadan por ríos, hay levantamiento de troncos, etc. Creo que mi mayor aportación a la actualidad en el ámbito deportivo ha sido sentar las bases para la sistematización y la enseñanza de la educación física en Europa, especialmente en Francia. Con mi método se ha promovido la importancia del ejercicio para la salud y el desarrollo integral del individuo, y se ha consolidado el uso de aparatos gimnásticos como las barras, el potro y las anillas, que aún siguen siendo muy importantes en la gimnasia moderna. Por todo esto, puedo decir que he contribuido a la evolución de la gimnasia y a la concepción del deporte como una herramienta educativa y de desarrollo personal. Pues sí que sois importantes y habéis influenciado ámbitos actuales. Y, para terminar, ¿qué tenéis en común entre los dos? En mi opinión, lo que tenemos Francisco Amorós y yo en común es que, a pesar de ser de distintas épocas, los dos hemos influenciado en gran parte la educación física y a la gimnasia, sobre todo en Francia. Los dos hemos tenido un paso militar y los dos buscamos mejorar la condición física y moral de las personas, aunque sea de un punto de vista distinto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y creo que tenemos una visión muy parecida en el ámbito deportivo. Pues muchas gracias por vuestra atención un día más aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima.